Buenos días, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Reciban un saludo de aquí de Puerta del Cielo. Estamos pues muy contentos de que sea domingo, que sea el día del Señor, que podamos transmitir desde aquí. En nuestro corazón estamos juntos, aunque podamos estar un poco distanciados, pero bueno, así están las cosas el día de hoy. Hoy vamos a traer una palabra que el Señor pues me habló en esta semana. Vamos a hablar acerca de los vasos de honra. La Escritura dice en el libro de los Romanos 9:21, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, bueno, nosotros sabemos que todos estamos hechos de lo mismo. Cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, y los dos, todos, pues, hombre y mujer, estamos hechos de lo mismo, estamos hechos de barro. Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre, y del hombre formó a la mujer. Tenemos la misma sustancia, tenemos la misma esencia. Todos somos iguales, pero no todos tenemos el mismo propósito. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Nosotros qué podemos ofrecerle? ¿Nosotros qué podemos hacer por Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Bueno, Dios nos creó para tener un compañerismo con su creación. Si bien es cierto que los animales, que las plantas, que todo lo que vemos es parte de su creación, pues Dios no puede tener compañerismo con ellos, pero para esto crea al hombre, para que pueda tener un compañerismo con nosotros, un compañerismo en una relación de padre e hijo. Nosotros no somos solamente su creación, no somos criaturas, somos familia. Y entonces nosotros podemos pensar en algunas ocasiones, ¿y cómo yo, siendo pues un hombre común, puedo ser un hijo de Dios? Bueno, pues esto lo logramos hacer solamente por la voluntad de Él, porque Él ha querido ser nuestro Padre, Él ha querido que nosotros seamos sus hijos. No es algo que nosotros podamos lograr, ni que podamos trabajar o podamos comportarnos de una manera tal que seamos dignos. No lo somos, pero Dios en su amor, en su infinita misericordia, ha querido que seamos sus hijos, y este propósito lo tiene desde la fundación del mundo. Yo puedo sentirme indigno, y así es. Nosotros no somos dignos de ser llamados sus hijos, pero si nosotros en nuestra condición normal, en nuestra condición natural, nos presentáramos delante de Dios, pues con su sola presencia caeríamos fulminados, caeríamos muertos, pero por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros podemos acercarnos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué cosa más tremenda que podamos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia y no caer fulminados, a no ser muertos en ese momento? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, del 13 y 14, dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué es esto de los deseos de la carne? Suena como extraño. ¿Cómo que no provean para los deseos de la carne? Vamos a analizar un poco este término, este texto de los deseos de la carne. Deseos. Bueno, pues por ejemplo en algunas filosofías, en el budismo, la perfección suprema la va a alcanzar una persona cuando está matando esos deseos. Cuando es totalmente inmune, cuando él está en su estado profundo y puede pasar lo que pasa a su alrededor y él ni se inmuta. Pregunto, ¿será ese el deseo de Dios? Que nos vayamos a algún lugar alejado de todos y que allá vivamos una vida de ascetismo como los ermitaños de antes. Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere que tengamos una vida buena, que tengamos una vida plena, una vida gloriosa. Pero nosotros no tenemos esa vida en general. Nosotros lo que queremos, lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón muchas veces, es una vida llena de placeres. Una vida de placeres de todo tipo. El deseo ha sido pervertido desde el comienzo de la historia del hombre. Y en este tiempo, en esos últimos tiempos, este deseo se ha llevado a un extremo increíble. Cuando estamos viendo que por todos los medios, a donde quiera que veamos, nosotros vemos mensajes que nos hablan de exaltar el egoísmo, de que busquemos el placer a como dé lugar, que no hay nada fuera de ese placer y que entonces nosotros podemos hacer cualquier cosa para conseguirlo. Entonces, si nosotros permitimos que ese deseo se arraigue profundamente en nuestras vidas, entonces vamos a tener todo el tiempo una tentación permanente que va a ser muy peligrosa. No quiere decir esto, y es algo que tenemos que considerar, no quiere decir que Dios no quiere que nos divirtamos. Lo que no quiere Dios es que lleguemos a un extremo tal que no podamos regresarnos. Por ejemplo, el rey David, conocemos la historia, no la vamos a ver porque no es el propósito, pero conocemos la historia que tuvo con Betsabé. Todo comenzó cuando él estaba de ocioso. Miró a una mujer desnuda, muy bella, mandó por ella y bueno, pues terminó matando a una persona. Eso es precisamente lo que Dios quiere que no hagamos. Ese es el punto. Si nosotros vamos a ceder a nuestros deseos, entonces no hay un límite en la profundidad de ese abismo en el que podemos caer. Dice la palabra en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Entonces, ¿vamos a ocuparnos de la carne? No. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos va a llevar a la muerte. Tarde o temprano nos va a alejar de Dios. Vamos a ver qué es esto entonces de la carne. La palabra que se usa en griego, aquí en este texto, es sarx, y es un término que se refiere en las escrituras también a un cuerpo físico. Sin embargo, se describe de otra manera en un diccionario. Dice, el cuerpo físico como entidad funcional en el pensamiento de Pablo, especialmente todas las partes del cuerpo constituyen una totalidad conocida como la carne,
que es dominada por el pecado a tal grado que donde esté la carne, todas las formas de pecado están igualmente presentes y ninguna cosa buena puede vivir. Entonces, estamos viendo que la carne no solamente se refiere a esto que tenemos, no solamente se refiere a lo que comemos, se refiere a mucho más. ¿Qué es esta carne? La carne es el sistema que está en este mundo. Es lo que nos rodea, lo que nos puede llevar en un momento de debilidad a pecar, a ofender a Dios, a ofender a otras personas. No necesariamente es algo físico. Por ejemplo, la ira podríamos llamar que es la carne, y no es algo físico, es algo que ni siquiera podemos ver. Pero ahí está. Esta carne, ¿cómo se manifiesta a los seres humanos? Bueno, en Gálatas 5 nos dan una lista acerca de esto y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice Pablo, y cosas semejantes a estas. O sea, no pienses que porque no está aquí anotado es porque está permitido, no. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, podríamos definir la carne como esto que acabo de leer, pero no se limita a esto. Es mucho más que esto. También dice el apóstol Pablo en Romanos 6, del 12 al 14, dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y como miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos entonces mantenernos muy alertas, muy atentos a lo que tenemos a nuestro alrededor. Es muy fácil caer en situaciones que nos ponen en un riesgo. Y cada quien tiene sus propias situaciones de riesgo. Lo que para mí puede ser una situación de riesgo, a lo mejor para ti no. A lo mejor para mi esposa tiene otras situaciones que a mí no me afectan. Cada quien tiene sus propias situaciones de riesgo. Una persona que ha caído en el alcoholismo, pues debería de evitar las ocasiones para beber. A un adúltero debería de evitar las situaciones y ocasiones que tiene para adulterar. A un ladrón para robar, a un mentiroso para mentir, a un chismoso para decir chismes y escuchar chismes. Esto es algo personal. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu debilidad? Vamos a tener problemas, graves problemas, cuando nuestras debilidades son más fuertes que nuestras fortalezas. Suena irónico, pero muchas veces es así. Resulta que nosotros nos sentimos fuertes y cuando viene una debilidad, vence esa fortaleza. Pablo nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos mantenernos alejados de esos deseos, de esa carne. ¿De qué manera lo voy a hacer? Bueno, pues hay varias formas en que lo vamos a estar logrando. Físicamente, por ejemplo, no estés en los lugares donde no debes estar, ni con las personas que no te conviene.
Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaba, tenía unos amigos que bueno, pues empecé a trabajar con ellos, pues empezamos a fortalecer ahí la relación y pues yo estaba muy nuevito en el Señor. Entonces en alguna ocasión los fuimos, pues un día en la noche a tomar una cerveza y bueno, pues la cosa es que no fue una cerveza, fue algo más que eso y bueno, fue una cosa terrible esa ocasión y en medio de eso, ahí me tienen yo nuevito compartiéndoles del Señor. Digo, absurdo, no era el lugar, no era el momento. Entonces, tú a lo mejor tienes deseos de pues, tener un tiempo con tus amigos de antes que no ves hace muchos años. Bueno, ten cuidado, porque a lo mejor esa es una ocasión para que regreses a aquello de lo cual ya saliste. A veces pensamos que podemos. No hay que pensar eso. La verdad es que no podemos. Alguna vez Elías hizo una obra maravillosa, mató a los sacerdotes de Baal, y después la reina lo amenazó, salió corriendo y se escondió en una cueva. Entonces Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en este lugar que no es el lugar donde debes estar? Sal de aquí y ponte a hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Muchas veces estamos en situaciones que no debemos estar. Estamos con personas con las que simplemente no debemos estar ahí. A lo mejor es una persona que quieres mucho. Sí, está bien, puedes verla. Pero si eso va a ser ocasión de caer, pues entonces evítalo. Velo con alguien más. Por ejemplo, si tú tienes algún problema con las relaciones, vamos a hablar específicamente de adulterio, te llama la atención, pues entonces, pues no vayas a ver a la exnovia, no vayas a ver al exnovio. O si ve con tu esposa, tu esposo, para que no caigas en tentación. No se trata de que te aísles de todo mundo. Se trata de que no proveas para los deseos de la carne. Ese es en cuanto a lo físico. Y luego viene otra parte que es más complicada porque es algo más cotidiano, es algo que tenemos todo el tiempo. Y eso está en nuestra mente. Dice Filipenses 4:8, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay un dicho que dice que no puedes evitar que las golondrinas vuelen a tu alrededor, pero sí puedes evitar que aniden en tu cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Los pensamientos los tienes durante todo el día, 24/7. Aunque estés dormido, tus pensamientos están volando en forma de sueños. De algunos te acuerdas, de algunos no. Pero el caso es de que todo el tiempo estás pensando. Todo el tiempo estás pensando. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes una canción? ¿De qué te acuerdas? O peor, ¿de quién te acuerdas? Cuando vas a algún lugar, cuando ves una película. Todo el tiempo están llegando pensamientos, todo el tiempo. Algunos son inofensivos, no pasa absolutamente nada, pero hay otros que no. Hay otros que te van a dejar una semillita. Hay otros que vienen, te quedas pensando, y del pensamiento viene la obra, y de la obra viene el pecado. Entonces, cuando algo te llegue, simplemente deséchalo. No le des tiempo para que esa semilla dé fruto. Córtalo
de inmediato, de inmediato. No lo pienses. No consientas los pensamientos, no consientas las situaciones. Mantente recto, mantente puro. Es una lucha de todo el día y de todos los días. No es fácil, pero con Dios lo puedes hacer. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Te consideras un vaso de honra o un vaso de deshonra? Dios quiere que seas un vaso de honra. No te atormentes si crees que no puedes dejar eso que te atormenta, eso que te molesta, eso que no te deja en paz. Es más fuerte que tú. Pero si tú estás con Cristo, entonces Él te fortalece y nada te va a hacer, nada va a ser imposible para ti. Todo lo puedes lograr con Él. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sería bueno que buscaras un versículo para tu problema, específicamente para tu problema. Busca un versículo. Hay muchos. Vete a una concordancia y lo puedes hacer. Búscalo en Google y vas a encontrar muchos. Escríbelo en un trozo de papel y llévalo contigo. No lo lleves en tu billetera o en el bolso de la mujer. En un lugar donde sea accesible. Donde no te vayas a tardar 3-4 minutos en que lo encuentras. ¿Dónde lo puse? Sino un lugar que sea accesible aquí en el bolsillo. Entonces, cuando te venga un pensamiento, cuando te venga una ocasión para caer, sácalo, léelo. Léelo 1, 2, 3 veces, hasta que te lo aprendas. Después, ya no hay necesidad de que lo traigas, porque ya lo tienes en tu mente. Entonces, repítelo hasta que desaparezca ese pensamiento. Hace muchos años, yo me metí en un negocio. Y en ese negocio, bueno, pues las cosas no me fueron muy bien. Entonces yo tenía deudas con un proveedor, tenía deudas con las tarjetas. Me hablaban, me buscaban, me asediaban y yo estaba muerto de miedo. Pero entonces, pues me apliqué esto que les estoy platicando ahorita. Entonces tenía este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando algo venía, en la noche despertaba y empezaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repetía 3-4 veces, hasta que el temor se iba, me dormía. Al otro día despertaba, tenía que salir a la calle, me asomaba para ver que no me estuvieran esperando, pero entonces, en vez de hacer eso, repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y salía confiado. Recibí una llamada telefónica, ya no me daba miedo, ya no me escondía. Antes de contestar decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esa manera se pudieron resolver los problemas. No se desaparecieron, los enfrenté, los resolví y pude salir de esa situación en que estaba. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busca la manera en que puedas tú salir de tus problemas. Ya te di el ejemplo del versículo. A lo mejor no es suficiente. Busca a una persona que te ayude, una persona que te fortalezca. No que te juzgue ni que te regañe, sino que te anime, que te levante. Una persona a la que le puedas hablar a cualquier hora y que sepas que esa persona te va a ayudar, te va a dar una palabra de aliento, te va a escuchar y no va a permitir que caigas. Decía un pastor muy querido que ya fue con el Señor, él decía que pues él estaba apoyando a una persona y que una vez le habló, le dijo, oye, fíjate que caí
Me fui con unos amigos y pues estuve tomando y pues ya llegué aquí a la casa tardísimo y no he ni dormido. Y pues el pastor le dijo, no, pues ya para qué me lo cuentas, man. Pues ahora ya duérmete, cúratela, háblame antes, no después, pues ya después para qué. Entonces, busca una persona a la que le puedas hablar antes. Cuando veas que te estás acercando, cuando veas que ese deseo está tomando forma, en ese momento háblale, para que te pueda fortalecer. No te va a regañar, solamente te va a dar una palabra de ánimo. Sé sabio, sé prudente, conoce los tiempos. Ese es un tiempo especial, es un tiempo en el que estamos esperando, pero ya está inminente un avivamiento. Y un avivamiento es una cosa espiritualmente maravillosa, pero no es una fiesta, al contrario. El avivamiento viene y su primer síntoma o la primera señal de que viene es que viene una convicción de pecado, viene una convicción de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y viene ese avivamiento. Es tiempo de que seamos conscientes de que ese tiempo en el que hacíamos lo que se nos daba la gana, ya pasó. Ya pasó. Lo podrán hacer otras personas, pero tú ya no. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo. Nuestras familias ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque es un tiempo especial. Es un tiempo de hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces, presentemos nuestros cuerpos no para el pecado, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque esa es la forma que tenemos para adorar a Dios. Adorar a Dios no solamente es cantarle, es llevar una vida santa. Hemos muerto al pecado. Esa es una realidad que tenemos. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Pues perdóname que te lo diga, pero sigues pecando porque quieres pecar. Porque si realmente no quisieras pecar, no pecarías. Es sencillo. El pecado ya no puede tomar señorío sobre nosotros como lo hacía antes. Pero a veces lo anhelamos, a veces lo buscamos, a veces estamos proveyendo para esa carne. No lo hagas paulatinamente, así no funciona. Es como dejar de fumar, ¿no? Hay quien dice, bueno, ahorita me fumo 30 cigarrillos, entonces ahora me voy a fumar 25 y luego 20 y así no funciona. Es un día, punto, apago el último y se acabó. Así es esto. ¿Quieres dejar de pecar? Deja de hacerlo. Simplemente no lo hagas. Recuerda que Satanás tiene, entre muchas otras, porque tiene muchas armas, tiene una muy especial y es muy sutil. Y esa es una cuña. ¿Qué es una cuña? Pues es una pieza de madera que tiene un borde muy delgado y tiene otro grueso. Esto tú lo introduces en una rendija, le vas dando golpecitos y poco a poco esa cuña va entrando y va haciendo que esa pequeña grieta que había se haga una hendidura grande y puede llegar a derribar una estructura. Ese es el arma de Satanás. Una cuña, un pensamiento, un recuerdo, un nombre,
un aroma, una canción que te haga recordar una situación que te ponga a pensar. Y ese pensamiento te va a llevar a una acción, y esa acción te va a llevar al pecado, y ese pecado te va a llevar a la muerte. Corta de tajo. Cuando se opera a una persona que tiene cáncer, pues no hay forma de que se pueda hacer célula por célula para ver cuál sí y cuál no. Digamos que aquí se ve el cáncer, bueno, pues le doy un poquito más. Me estoy trayendo algunas células sanas, pero pues es preferible. Entonces es preferible que dejes de ver a una persona que pues es realmente inofensiva, si ella te va a llevar a otras personas que te van a poner en riesgo. Dios quiere que seamos vasos de honra, vasos puros, como ese frasco de alabastro, adecuados para que su Espíritu Santo, fíjense bien, el Espíritu Santo de Dios pueda morar en nosotros. Es un pensamiento tremendo, pero eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y no puede venir a morar en un cuerpo donde hay pecado, donde todavía nos estamos peleando con todo el mundo, donde todavía estamos tratando de engañar, donde estamos tratando de sacar provecho. No puede ser. Eso ya no puede ser. Ahora me quiero dirigir a las personas que están viendo este video o que se conectaron y que nunca han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Han escuchado acerca de Dios, han escuchado acerca de la cruz y lo han visto como algo, parte de una religión, una historia interesante, pero hasta ahí. Bueno, pues quiero que sepas que Jesús murió en la cruz de una manera cruel. Murió en la cruz para salvarte, para pagar por tus pecados, para que tú no tengas que pagar con sangre por los pecados que has cometido. Él los pagó en la cruz. Y lo único que tienes que hacer para dar inicio a una vida llena de propósito, a un tiempo maravilloso, simplemente lo que tienes que hacer es abrir tu corazón, decirlo con tus palabras y creerlo. Y Dios te va a dar la oportunidad de que tengas una vida nueva. Si es tu caso, repite la oración que voy a decir, que tiene solamente validez si tú la crees con tu corazón y la repites con tus labios, porque así es como se manifiesta la fe que Dios ha puesto en ti. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Pongo mi vida delante de ti, me arrepiento de mis pecados. Te pido que vengas, que ese sacrificio que hiciste en la cruz sea válido para mi vida. Quiero vivir de acuerdo a tus principios. Quiero que me des una nueva oportunidad de vivir, Señor, con propósito. Te agradezco mucho que tú perdones mis pecados y que me permitas tener una vida plena. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todos los demás. Espero que nos dé tiempo y no se corte la transmisión. Si no, bueno, pues el final estará disponible en video. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por este llamado que tú nos estás haciendo. Te doy gracias, Señor, porque una y otra vez, Padre, tú insistes en esta palabra, mi Dios. Tú insistes en que dejemos nuestra vana manera de vivir y seamos, Padres Santos, llevados a ese estado de gracia, a ese estado de santidad que tienes preparado para nuestras vidas. Porque, Padre, tú no puedes obrar en nuestras vidas si hay pecado, si todavía tenemos, Señor, vicios, si todavía tenemos malos hábitos que nos están, pues, apartando, Señor, de tus caminos. Yo te pido, Padre, que nos permita, Señor, tener en nuestro corazón la convicción, mi Dios,
de ese arrepentimiento, de no volver a hacer lo que estuvimos haciendo, lo que hemos hecho durante toda la vida. Y que ahora, Señor, podamos consagrarnos en cuerpo, en alma y en espíritu, Señor, delante de ti, para que, Señor, podamos ser instrumentos útiles para ti, mi Dios. Yo te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido por cada una de las personas que están conectadas, Señor, por las personas que van a ver este video. Te pido, Señor, que toques corazones, Señor, para que podamos estar preparados para lo que viene, mi Dios. Ayúdanos. Solos no podemos, mi Dios, pero en ti todo lo podemos, porque tú nos fortaleces. Te doy muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues reciban un saludo, un abrazo desde Puerta del Cielo, aquí en Clavería. Ya pronto nos vamos a reunir nuevamente. Gracias. Cada vez que nos dicen que ya se va a levantar, dicen en 2 semanas. Pues sí, pero esas 2 semanas ¿a partir de cuándo? Entonces vamos a tener paciencia, vamos a esperar que sea el tiempo propicio. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones, nos da mucho gusto estar con ustedes. Que Dios me los bendiga abundantemente. Ay.